alcances de lo que es el cáncer. En la segunda parte vamos a tener la presentación del compañero que va a revisar el tema de cáncer. Las infecciones siempre han sido un motivo de preocupación en el ámbito médico. Ustedes seguramente sabrán de que actualmente hay una seria amenaza en términos de resistencia de las bacterias a los antibióticos. No han aparecido muchos antibióticos en los últimos tiempos para poder combatir bacterias cada vez más resistentes y que son la causa de infecciones, sobre todo nosocomiales, con una alta mortalidad, ¿no? Esas infecciones acompañan al ser humano a lo largo de todo el tiempo. Habitualmente en población pediátrica predominan las infecciones respiratorias, las diarreas agudas, infecciones que se pueden prevenir incluso con vacunas, pero posteriormente, con el paso del tiempo, las infecciones son un frecuente motivo de hospitalización, pueden ser una causa de mortalidad, específicamente en adultos mayores, con enfermedades crónicas invalidantes. Las cifras a nivel mundial lamentablemente demuestran de que hay un gran número de niños que incluso no llegan a cumplir los 5 años y fallecen. Eso ustedes seguramente ya lo conocen. Esto es consecuencia de malnutrición, enfermedades infecciosas en algunas partes del planeta, incluso existen parasitosis y enfermedades transmitidas por vectores. Por otra parte, hay otras infecciones que se consideran ya prácticamente endémicas, como son la tuberculosis, el SIDA, el paludismo. Los pacientes van a requerir también tratamiento para una serie de enfermedades tropicales. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, sin embargo, son las que han tenido en los últimos tiempos un aumento de su incidencia, comienzan a tener un mayor protagonismo en función de la expectativa de vida de la población a nivel mundial que está en aumento. Por otra parte, se ha reconocido también un gran número de fallecimientos como consecuencia directa o indirecta de la contaminación del aire y también un incremento en la incidencia de suicidio. En los pacientes adultos mayores, las infecciones son una causa muy importante de morbilidad, de mortalidad, también de deterioro funcional. Son una causa frecuente de hospitalización, especialmente neumonía, infección urinaria son las más importantes. El pronóstico en todos estos casos depende sobre todo del estado funcional del paciente. Esa es la variable más importante que determina el pronóstico en un paciente infectado. El lugar de residencia también, porque dependiendo de dónde viene el paciente, ustedes van a considerar gérmenes de la comunidad o gérmenes del ambiente hospitalario. Todas las infecciones comunes, cuando se comparan pacientes adultos mayores respecto a pacientes jóvenes con el mismo tipo de infección, vamos a encontrar una diferencia muy grande en cuanto a la probabilidad de mortalidad. Infecciones comunes, repito, en adultos mayores se acompañan de un exceso de mortalidad respecto a los pacientes más jóvenes, desde la neumonía, la infección urinaria, incluso la endocarditis, la meningitis, hasta infecciones tradicionales como la sepsis y la tuberculosis. A ver, estamos acá. Quiero poner el puntero. Un segundo. Bien, acá tenemos las 10 primeras causas de mortalidad en los pacientes adultos mayores. La diapositiva refleja algo bastante interesante, ¿no? Las enfermedad isquémica del corazón, la cardiopatía isquémica, enfermedades respiratorias, tumores, o sea, la lista es muy larga. Cuando uno compara, sin embargo, las tasas, se encuentra que la tasa de defunción por 100.000 habitantes es mayor en el caso de las infecciones respiratorias. ¿A qué se refiere esto? Que en un paciente que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, una enfermedad como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la cirrosis, o presenta un antecedente de ictus, de ACV,
muchas veces es una infección la que finalmente ocasiona el deceso del paciente. Por otro lado, estas infecciones representan episodios de descompensación, no solamente desde el punto de vista homeostático, sino también que conllevan una pérdida de capacidades funcionales. Cuando un paciente sale de alta, después de haber estado hospitalizado por una enfermedad crónica que se ha descompensado o por una infección, casi siempre sale con un deterioro funcional muy acentuado por la hospitalización. Y de ahí para que el paciente nuevamente alcance su capacidad funcional previa es bastante difícil, no es fácil, es muy complicado. A medida entonces que avance el tiempo, el pronóstico de supervivencia depende más del estado basal del paciente anciano y menos de la enfermedad. O sea, no interesa tanto la enfermedad, sino cuál es el estado funcional del paciente. Y obviamente no interesa la edad cronológica, lo que vale es la edad funcional. En el sistema inmunitario se han descrito una serie de modificaciones que son producto del paso del tiempo. Estas modificaciones van a tener pues un efecto en la respuesta de nuestro organismo, no solamente a las infecciones, sino también al avance o al incremento en la incidencia del cáncer, ¿no? Llámese sarcopenia, alteraciones endocrinológicas, disfunción mitocondrial, inestabilidad del genoma, riesgo de inflamación, mayor daño oxidativo por especies reactivas de oxígeno, presencia de sarcopenia, alteraciones en proteínas que funcionan como proteínas de transmisión de información. Todos estos cambios van a ser, finalmente se traducen en eventos clínicos que vamos a ver a continuación. Por otro lado, existe una correlación negativa entre los niveles de hormonas sexuales y la función inmunitaria. Ustedes ya saben de que en el caso del varón, los niveles de testosterona van reduciéndose de manera lenta, gradual, progresiva, ¿no? Más o menos a partir de los 40, 45 años. Comienza el descenso de los niveles de testosterona. En el caso de las mujeres, el descenso de los niveles de estrógeno ocurre con el arribo de la menopausia. Y conjuntamente con estos descensos de los niveles de hormonas aparece el incremento de riesgo de infecciones y también una menor producción de anticuerpos. En esta diapositiva ustedes pueden ver las características del sistema inmunitario comparativamente. Tienen aquí en el lado izquierdo el sistema inmune en una persona joven, en el lado derecho el sistema inmune de una persona adulto mayor, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias? Primero que nada es la eficiencia de las vacunas. Cuando yo vacuno a adultos mayores, producen menos anticuerpos. Tienen una menor capacidad de inmunovigilancia ante la aparición de clones neoplásicos. Resisten menos a las infecciones. Los pacientes mayores tienen habitualmente enfermedades inflamatorias crónicas. Y por otro lado, muchos pacientes también tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la tiroides Hashimoto. Otro ejemplo en geriatría es la anemia perniciosa. Otro ejemplo es la psoriasis. Otro ejemplo es el pénfigo. Otro ejemplo es la artritis reumatoide. Todas ellas son enfermedades autoinmunes. Específicamente, la inmunidad celular también se daña. La inmunidad celular se pone a prueba en el caso de las infecciones virales. Infecciones que en población joven tienen poco impacto o no revisten mucha severidad en personas mayores pueden ser realmente graves, como por ejemplo la infección por el virus del VIH y también en la infección o la reactivación de la infección por el virus herpes zóster, ¿no? O varicela zóster, que en el anciano produce herpes zóster o culebrillas, cuadro que habitualmente no se ve en jóvenes. En esta diapositiva pueden ustedes apreciar los cambios fisiológicos que se presentan con el paso del tiempo y el impacto que pueden tener
en el riesgo de infección. Llámese en el aparato respiratorio, son conceptos que ustedes seguramente ya han revisado a estas alturas: disminución de reflejo de la tos, menor cantidad de fibras elásticas en los pulmones, alteraciones en el transporte mucociliar, menor producción de inmunoglobulinas, alteraciones en la coordinación neuromuscular de la faringe, en la motilidad intestinal, disminución de la inmunidad, en el aparato genitourinario, aumento del tamaño de la próstata, hipoestrogenismo, en el caso de la piel, menor elasticidad, vascularización, cambios en la termorregulación, disminución de melanocitos, de células de Langerhans que cumplen una función inmunitaria, adelgazamiento del tejido subcutáneo, y en el caso de la función inmunitaria, modificaciones en la inmunidad tanto celular como humoral. De estas dos, es la inmunidad de tipo celular la más dañada con el paso de la edad. Y aquí tienen las consecuencias, ¿no? Consecuencias que se ven todos los días con los pacientes, como pueden ser un menor aclaramiento de secreciones, presencia de disfagia, riesgo de aspiración, infección, obstrucción al flujo urinario, cambios en la flora vaginal, menor capacidad de reparación de la piel, una reparación de las heridas lenta habitualmente, una piel muy vulnerable, por eso que aparecen las úlceras por presión, y mayor riesgo de reactivación de infecciones latentes como es la tuberculosis y también el herpes zóster. Entonces, nos encontramos frente a pacientes, estos son los adultos mayores, que tienen una evolución, digamos, natural, producto del paso de los años, que es esta disminución de la reserva funcional, pero que sin embargo puede traducirse en discapacidad cuando el paciente se ve enfrentado a un estrés adicional, que es el estrés de infección. Esa es la importancia. O sea, si no te mata, la infección muchas veces te deja con secuelas, y secuelas que son funcionales. Las características diferenciales en los pacientes mayores. ¿Por qué se caracterizan? Bueno, primero que nada, porque las infecciones son más frecuentes. Dos, porque son pacientes con comorbilidad. No es igual tratar al paciente con infección adulto que el adulto mayor o al niño respecto al adulto mayor. El niño con una infección habitualmente autolimitada se cura prácticamente sola. Entonces, en el 80%, 90% de los casos. Los niños son pacientes que no tienen comorbilidad, ¿no? Son infecciones agudas, autolimitadas, repito, con poca intervención se van a curar. En el caso del adulto mayor, el discurso es completamente distinto y son habitualmente infecciones bacterianas. La clínica puede ser atípica, pueden presentar menos fiebre. Esto conlleva retraso en el inicio del tratamiento, retraso diagnóstico, pobre reconocimiento de síntomas y signos, en gran parte por la pobre capacitación de los profesionales, que no están adecuadamente entrenados en reconocer los síntomas y signos de las infecciones en los adultos mayores. La mortalidad, por lo tanto, se va a incrementar. Manejar antibióticos en esas circunstancias ante pacientes que están tomando otra medicación puede traer consigo interacciones entre los fármacos y también se pueden presentar conflictos éticos en la toma de decisiones. Los síntomas de infecciones en las personas de la llamada tercera edad son muchas veces síntomas atípicos que no corresponden precisamente con un órgano o aparato involucrado. A veces esta es la forma como se presentan, ¿no? Entonces el médico tiene que tener una alta sospecha, tiene que ser muy minucioso, muy sistemático, muy audaz para poder detectar a tiempo estos cuadros. Anorexia, baja de peso, náuseas, vómitos, inestabilidad, caídas, inmovilidad, delirium, depresión, trastorno de sueño, incontinencia urinaria, hipotermia, taquipnia, inestabilidad hemodinámica, síncope, astenia. Todos ellos son síntomas inespecíficos de infección. O sea, no esperen siempre encontrar lo que se encuentra en un adulto joven, en un adulto mayor, porque no lo van a encontrar. Cuadro comparativo, entonces, algunos
algunas infecciones comunes entre los síntomas, los llamados típicos y los atípicos. En el caso de la sepsis, ¿no? Habitualmente la sepsis se acompaña de fiebre, taquicardia, leucocitosis o leucopenia, pero en los adultos mayores pueden presentarse los pacientes con síndromes geriátricos, delirium, caídas, hipotensión, no siempre tienen fiebre o a veces una disnea de causa inexplicada. La neumonía en personas jóvenes casi siempre se acompaña de tos, disnea, fiebre, esputo purulento, leucocitosis. En los adultos mayores, a veces la presentación es con delirium, debilidad o simplemente un aumento en la frecuencia respiratoria. Las infecciones intraabdominales vienen con dolor abdominal, náuseas en los adultos mayores, con anorexia, febril o ausencia de peritonismo. No hay irrigación peritoneal, no hay Bloomberg. Las meningitis con signos meningios y fiebre en jóvenes, en adultos mayores, en ausencia de signos meningios, muchas veces trastorno de conciencia o delirium. Infección urinaria, aquí también siempre hay un sobreexceso de diagnósticos. Disuria, polaquiuria y hematuria son síntomas urinarios bajos que en geriatría no tienen ninguna especificidad, ninguna, para diagnosticar infección urinaria. Es más, la ausencia de síntomas urinarios bajos es lo más frecuente, cuando ustedes vean una I2 alta. Tuberculosis en personas jóvenes, tos, fiebre, baja de peso, disnea, sudoración nocturna. Bueno, eso es lo típico del libro. En geriatría lo que vemos muchas veces no es fiebre, sino vemos una baja de peso y deterioro funcional que no tienen una explicación clara. Por otra parte, también recuerden que existen marcadores de inflamación que se utilizan en la práctica, que son moléculas citoquinas que se pueden dosar, algunas proteínas reactantes de fase aguda, todas ellas tienen una utilidad limitada porque tienen un tiempo de elevación, un tiempo de permanencia en el cual están, digamos, en niveles por encima de lo normal. No son específicas, o sea, no te van a decir jamás, mira, esta es una infección tal o cual. Quizás la procalcitonina podría ayudar en sospechar en infecciones bacterianas, que es digamos, un dosaje, la procalcitonina llamada Proca, ¿no? En el argot médico. Esta Proca actualmente, por ejemplo, en el caso de los pacientes con COVID-19, se usa bastante en los hospitales, porque la aparición de un Proca elevado que comience a elevarse debe hacer sospechar al médico que el paciente con COVID-19 se está sobreinfectando con una infección bacteriana, ¿no? Del hospital. Los factores de riesgo, por lo tanto, para infecciones son múltiples, no solamente el mismo proceso de envejecimiento, sino la alta frecuencia de malnutrición en este grupo de edad, del 15 al 20% están malnutridos, claramente. El hecho que se recurre con una mayor frecuencia a la hospitalización, la misma institucionalización, procedimientos invasivos, sondas, catéteres, el maltrato, la falta de atención al anciano, la ausencia de medidas preventivas, la baja tasa de aplicación de vacunas en adultos mayores es bastante conocida. Además, las comorbilidades que también implican estados de deterioro funcional. Para poder medir la comorbilidad en geriatría, ustedes tienen varios recursos, diferentes escalas, de las cuales posiblemente el índice de Charson es el más conocido, pero no es el único. Existen otros instrumentos como el Geriatric Index of Comorbidity o CIRS-G. Se puede evaluar también la calidad de vida, la autopercepción de la salud. Lo importante es que el médico tiene que recurrir, sobre todo cuando hacemos investigación, tenemos que recurrir a cuestionarios o test, escalas de valoración estandarizados. Para poder iniciar el tratamiento es básico, primero, obviamente, como siempre, siempre en medicina, y eso sí es algo que no va a cambiar, empezar por una correcta y completa anamnesis, el examen físico, para poder plantear diagnósticos, un plan de trabajo, poder iniciar a solicitar exámenes cuando sea necesario, exámenes que sirven para corroborar o refutar los diagnósticos que se han planteado. O sea, no es al revés, no es pedir los exámenes y después saber qué pasa, ¿no?
como lamentablemente algunos alumnos, internos, estudiantes y hasta médicos lo siguen creyendo, ¿no? En medicina uno parte siempre por la historia. A continuación, tenemos que buscar, en base a estos datos de la historia clínica, determinar un sitio probable de infección, de dónde viene la infección, de dónde parte. Tenemos que recurrir siempre al laboratorio, tenemos que pedir exámenes de laboratorio, exámenes microbiológicos, test serológicos, etcétera, para recuperar el agente causal. Algunas infecciones son polimicrobianas, por el caso, ejemplo clásico es la úlcera por presión. Muchas veces tenemos limitaciones en las pruebas diagnósticas por falta de recursos o disponibilidad. Pueden haber cuerpos extraños que también pueden eh, perpetuar o hacer más difícil el tratamiento de una infección. Ejemplo, una válvula cardíaca que se ha infectado, una prótesis de cadera, una derivación ventrículo-peritoneal, en el caso de un paciente que ha tenido previamente hidrocefalia. Recordar los cambios en la farmacocinética y farmacodinamia que ya hemos revisado en la clase respectiva y considerar que muchos antimicrobianos pudieran no llegar en concentración adecuada al sitio de infección cuando existe un problema circulatorio. También puede complicar. Vamos a ver a continuación algunos tips de algunas infecciones comunes, digamos las más frecuentes, las que ustedes van a ver como médicos generales, poniendo aquí algunos, digamos, diferencias o consideraciones específicas de manejo, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿no? En el caso de las neumonías bacterianas. Las neumonías bacterianas son la primera causa de hospitalización en adultos mayores. En la serie que nosotros hicimos de mi trabajo de tesis doctoral, que se hizo el estudio en el hospital en el Hipólito Unanue, lo pueden revisar en la revista del INS, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Factores asociados a mortalidad en pacientes adultos mayores hospitalizados en un servicio de medicina interna. Ustedes van a encontrar que la primera causa de hospitalización era neumonía. Las neumonías en geriatría son habitualmente, la gran mayoría, producidas por bacterias. Y de las bacterias, neumococo sigue siendo la primera causa de neumonía bacteriana. De ahí tienen otras bacterias como Haemophilus y Moraxella catarrhalis, que son bacterias gram-negativas. También pueden encontrar otros gérmenes, bacilos gram-negativos, aeróbicos, enterobacterias, pueden encontrar estafilococo, pseudomonas, pero habitualmente se encuentran en pacientes hospitalizados o pacientes ya crónicamente deteriorados que han estado hospitalizados o residen en casas de reposo. No es raro encontrar infecciones por gérmenes resistentes a antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estafilococos meticilinos resistentes. Es muy importante cuando viene un paciente con neumonía a la emergencia que ustedes determinen cuál es el estado funcional, cuál es el pronóstico del paciente y dónde debería ser manejado. Para eso ustedes pueden recurrir a la clínica, pueden recurrir obviamente a las guías de práctica clínica, pueden recurrir a test, cuestionarios como el CORP65, el PSI, que les van a dar puntajes y de acuerdo al puntaje deciden, ¿no? Y la elección es vital. Repito, la elección puede direccionar a un paciente a que sea hospitalizado en la unidad de agudos, que pueda ser manejado de manera ambulatoria, que pueda regresar a su residencia geriátrica o que necesite ir directamente a la UCI. Otra forma de neumonía que es también más frecuente en geriatría es la llamada neumonía aspirativa. En una neumonía aspirativa, el concepto es el siguiente, ¿no? Pasa parte del contenido orofaringio, se va a la vía respiratoria inferior o del contenido gástrico. Esta neumonía aspirativa es muy frecuente en pacientes que tienen disfagia neuromuscular, sobre todo pacientes con enfermedad crónica neurológica o secuela de ACV, Parkinson y demencia. La neumonía aspirativa casi siempre aparece en el contexto de un paciente que está postrado. En una neumonía aspirativa, el tratamiento tiene que estar dirigido
a una etiología polimicrobiana, o sea, vale decir, gram positivos, anaerobios e incluso gram negativos. Los síntomas aquí son muchas veces atípicos: disnea, fiebre, cansancio. Y otro dato, las neumonías aspirativas, por su naturaleza, siempre comprometen segmentos posteriores de los pulmones. No se olviden de eso. Escala CORP 65, también bastante popular, está en todas las emergencias, van a encontrar ahí el cuadrito que los va a ayudar a poder determinar este riesgo de mortalidad y la indicación para el manejo. Evalúa el estado mental, niveles de urea, frecuencia respiratoria, presión arterial, edad. Asigna un puntaje, en base al puntaje, el riesgo de mortalidad también, que está aquí, y después la indicación de dónde el paciente tendría o debería ser manejado, ¿no? Si puede ser de manera ambulatoria, hospitalizado, o requiere un internamiento en una UCI. Otra manera de poder tamizar a los pacientes es utilizar la famosa escala PSI, el índice de severidad de neumonía, que también está en todos los libros, en todas las revistas, ustedes lo pueden revisar, ¿no? En este caso considera varias variables de naturaleza demográfica, comorbilidades, datos del examen clínico, signos vitales, datos de laboratorio. Entonces también aquí, igualito, hay un puntaje asignado para cada una de ellas. Se hace la suma, se determina la clase de riesgo del 1 al 5. A mayor riesgo, a mayor clase, de los pacientes de clase 4 y 5 tienen una mayor mortalidad esperada, y obviamente estos pacientes tienen que ser hospitalizados, ¿no? Acá no hay duda. Las infecciones urinarias también son otro problema de manejo. Aquí hay mucha desinformación, porque se confunde siempre lo que es infección urinaria con bacteriuria asintomática. Yo puedo tener un paciente que tiene urocultivo positivo, pero que no tiene síntomas de infección, y eso se llama bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática es más frecuente en las mujeres, es más frecuente en pacientes postrados, es más frecuente en pacientes de residencias geriátricas. La bacteriuria asintomática tiene una etiología dinámica, pueden ser responsables de bacteriurias asintomáticas, enterobacterias, incluso enterococos. Es más frecuente encontrar bacteriuria asintomática también en pacientes con catéter vesical, y no necesariamente, o sea, no requieren tratamiento antibiótico. No necesariamente. Hay 2 o 3 excepciones que vamos a conversar. No deberían tratarse con antibióticos. Es un error tratar bacteriurias asintomáticas. Hay 2 especialidades, hasta 3 especialidades que siempre las tratan: medicina interna, urología e infectología. Les encanta tratar bacteriurias asintomáticas y cometen un gran error. No deben tratarse porque la bacteriuria asintomática, al tratarse, genera, primero, gasto; 2, aparición o selección de cepas resistentes a los antibióticos; y tercero, no redunda para nada en disminuir la mortalidad del paciente. Por lo tanto, la bacteriuria asintomática en geriatría no se trata. Hay excepciones. En pacientes jóvenes, en gestantes, la bacteriuria asintomática sí se trata en la gestante, porque se ha visto que si no lo tratas, esa paciente podría desarrollar una pielonefritis aguda, y esto ocasionar sepsis materna o incluso parto prematuro, o incluso niños de bajo peso al nacer, retraso de crecimiento intrauterino. Por otro lado, los pacientes cuando tienen un catéter deben de ser, y tienen una infección urinaria sintomática, cuando hay clínica, deben de ser tratados con la premisa de que el tratamiento no busca erradicar los uropatógenos, que van a estar presentes siempre en la medida que el enfermo tenga el cuerpo extraño, que es el catéter. Presencia de cuerpo extraño es bacteriuria sí o sí.
Así que buscar erradicar los uropatógenos no es el objetivo. El objetivo es controlar el cuadro clínico del paciente. Y por otro lado, tienen estrategias de prevención, como el uso del cranberry o los estrógenos tópicos que ayudan a reducir el riesgo de este cuadro. Por otro lado, vamos a ver algunos conceptos de sepsis, ¿no? Las comorbilidades también están relacionadas con una mayor frecuencia de sepsis. En geriatría, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, diabetes, cáncer, son algunas de las comorbilidades que uno encuentra en la población geriátrica con sepsis. ¿Cuáles son los conceptos clave en esta parte? Sepsis. 1. Adulto mayor con sepsis tiene una mortalidad superior al adulto joven con sepsis. 2. Sepsis severa, o sea, cuando ya hay falla orgánica de un órgano, o paciente con shock séptico con requerimiento de vasopresores, ese paciente tiene un pronóstico reservado. Segundo punto, ¿no? Las infecciones que frecuentemente producen sepsis son 3: neumonía, ya dijimos, infección urinaria y catéter endovenoso. La cuarta infección es úlcera por presión infectada en geriatría. Hay un mayor riesgo de infecciones por gram negativos en pacientes geriátricos, infecciones por gérmenes resistentes, estafilococo aureus, ya mencionamos el caso del staph meticilino resistente. Se han descrito infecciones por enterococo vancomicino resistente y también infecciones micóticas. ¿Cuál es la clave en el manejo de la sepsis? ¿Cuál es la parte clave? Esto de aquí, el diagnóstico oportuno. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico oportuno? Con el alto índice de sospecha. Entonces tenemos que afinar y evaluar siempre, periódicamente, cuando ustedes hagan evoluciones de sus enfermos en piso, sean internos o estén en consultorio, nunca dejen de tomar las funciones vitales, nunca, porque la alteración de las funciones vitales es lo primero que se da en una sepsis. Taquimia, hipotensión, fiebre, hipotermia, taquicardia. Eso es lo primero que ustedes van a observar. O el cambio en el estado mental, que también es muy sensible, ¿no? Elegir adecuadamente los antibióticos. Empezar el tratamiento antibiótico pronto, no demorarlo. Y la hidratación enérgica del enfermo. Esos son los pilares. ¿Habrán parámetros de mal pronóstico? Sí los hay. Si el paciente viene chocado, tiene niveles de ácido láctico por encima de 2, si está en falla orgánica, si está hipotérmico, temperatura menos de 36, con una reacción leucemoide con más de 30.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, probablemente ese paciente no le vaya muy bien, ¿no? Y considerar también de que una sepsis no solamente mata, sino también muchas veces los pacientes salen de sepsis, pero no salen bien, salen con deterioro funcional. Y esto es también un tema de manejo. Las salas de medicina interna tradicionales se centran mucho en la enfermedad o en el motivo de internamiento, pero no valoran al paciente en su integridad. Entonces salen curados de la sepsis, pero salen con deterioro funcional. No pueden caminar, no pueden estar de pie, han bajado de peso, salen confusos, con incontinencia urinaria, usando pañales. Algunos salen con sonda nasogástrica. Otros pacientes salen con úlceras por presión. Entonces, eso es lo que se ve, ¿no? Anémicos. Eso es lo que se ve, lamentablemente, ¿no? Pues es un tema del enfoque, cómo lo manejas al paciente. En geriatría esa es la diferencia. Nosotros no vemos enfermedades, sino vemos personas. La diarrea por Clostridium difficile también es otro tema que se ve siempre en las clases de infección en pacientes geriátricos. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque hasta el 80% del total de los casos de diarrea por Clostridium se dan en adultos mayores. En pacientes que han utilizado antibióticos, que han estado hospitalizados, que están inmunodeprimidos, cualquier antibiótico puede producir una diarrea, puede estar asociado con una diarrea por Clostridium, sobre todo beta-lactámicos, clindamicina, fluorquinolonas,
Otro concepto clave es la severidad. Es variable, puede ser una diarrea leve autolimitada o puede ser una diarrea severa con sepsis. Doctor, se le fue su audio. Un segundo, por favor. Ya. Mencionábamos que la severidad es variable, ¿no? Entonces, aquí también requerimos de un alto índice de sospecha. Si ustedes tienen un paciente, un adulto mayor, que ha estado hospitalizado o ha estado recibiendo antibióticos de amplio espectro, si es un paciente frágil o viene de una residencia geriátrica que comienza a presentar diarreas, siempre deberán sospechar la posibilidad de diarrea por Clostridium difficile. El nombre que recibe esta diarrea es la colitis pseudomembranosa. La mayor parte de los pacientes van a hacer diarrea en los 14 días posteriores a la terapia con antibióticos, 90% de los casos, pero el 100% lo hace hasta en los 3 meses siguientes. Los tratamientos que se emplean son metronidazol, que es el tratamiento de elección. Se puede utilizar también vancomicina o fidaxomicina. La prevención comprende medidas higiénico-dietéticas, el uso de los probióticos y en algunos centros, no aquí en el Perú, pero en otros hospitales se utilizan las capsulitas con el trasplante fecal. El diagnóstico de esta diarrea se hace con una prueba de ELISA en heces. Seguramente deben haber revisado. Esta prueba de ELISA mide la toxina A y B de Clostridium difficile. Segundo, estamos acá congelado la pantalla. Infecciones en las residencias geriátricas. También aquí hay una cosa que nosotros cuando trabajamos, en mi experiencia trabajando en residencias geriátricas, siempre he tenido la fortuna de poder trabajar con enfermeras especializadas en el manejo de pacientes mayores, muy concientizadas, incluso el personal de salud de primer nivel. Todas ellas, todo el personal de salud, personal de enfermería y técnicas, siempre están con este detalle, ¿no? La temperatura. La temperatura, no esperemos encontrar un adulto mayor febril, necesariamente. Valores de temperatura que en adultos jóvenes se consideran febrícula, en geriatría tienen otra interpretación. Una temperatura oral por encima de 37,8, que en un adulto joven sería febrícula, pues, a partir de 38,3 se considera fiebre oral. Varias tomas orales, o sea, en temperatura oral mayor de 37,2, una temperatura rectal mayor de 37,5, o sea, una sola toma, o una elevación por encima de 1,1 del basal, ya debería ser considerado fiebre en geriatría. Segundo punto, nuevamente, infecciones frecuentes en pacientes de residencias geriátricas o nursing homes o LTSF, SF, son primero neumonía, infección urinaria, infección de piel y tejidos blandos. O sea, en su conjunto representan más del 75% de los casos. ¿Qué cosa más se puede observar? Gastroenteritis por Clostridium difficile, ya lo mencionamos. Se han descrito brotes de diarrea aguda autolimitada por norovirus. También no es raro encontrar brotes de influenza. A mí me ha tocado ver influenza en una residencia geriátrica donde yo he trabajado 8 años, una residencia A1 con más de 50 huéspedes, brote de influenza, una epidemia de influenza. Acarosis también se puede ver, infecciones por Staphylococcus aureus, meticilino resistente e incluso tuberculosis.
que aquí más que brote son casos de reactivación, pero sí se ha encontrado evidencia en otros países sí brotes de prima infección. El enfoque tiene que ser entonces en geriatría preservar la movilidad del paciente, su independencia, mantener el peso corporal, mejorar su masa muscular, hidratarlo adecuadamente, tener un poquito más de cuidado con la salud oral, higiene personal. La salud oral siempre se descuida, ¿no? Entonces, es más, pocos médicos revisan, examinan la cavidad oral, la orofaringe del enfermo, muy pocos. Llama la atención, después les puedo contar un montón de anécdotas al respecto. La calidad de la dentadura en un adulto mayor, en promedio, al menos los pacientes privados son un poquito más cuidadosos, pero los pacientes de los hospitales públicos realmente deja mucho que desear, ¿no? Una altísima frecuencia de caries, necrosis pulpar, periodontitis, problemas de maloclusión, gingivitis crónica, es pan de todos los días, ¿ah? Candidiasis oral, se ve todos los días. Evitemos las hospitalizaciones innecesarias porque esto conlleva colonización del organismo por bacterias que son mucho más virulentas, son resistentes a los antibióticos y finalmente, pues, cosa que seguramente en la clase o seminario con Rosa, en el tema de vacunas, ella les habrá explicado de que las vacunas están subutilizadas en geriatría. Nuestras coberturas de vacunación no son las mejores. Para terminar, algunos alcances de investigaciones recientes, o no tan recientes, de algunos 3 o 4 años, que muestran cómo la nutrición cumple un rol primordial en nuestra capacidad de defensa contra la infección. Estudios de tipo observacional, analíticos, que han demostrado correlación entre niveles bajos, por ejemplo, de zinc en el plasma, con un mayor riesgo de sufrir de infecciones. Lo mismo, aquellos pacientes que tenían una ingesta deficitaria de vitamina E o vitamina D, habitualmente se consideraban en estado de inmunodepresión. Hay que tomar en cuenta que estos son estudios observacionales de tipo analíticos, algunos descriptivos, pero no son ensayos clínicos. Entonces, nos dan una pauta para poder investigar, pero no para poder, como sucedió el año pasado, se habrán escuchado seguro, de que cuando venían los pacientes con COVID-19 inmediatamente les querían dar vitamina D, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Una evidencia es el estudio observacional, descriptivo, analítico, pero una cosa distinta es la evidencia que viene de un ensayo clínico. Randomizado, placebo controlado, doble ciego, eso es otra cosa, ¿no? Tienen un nivel de recomendación o un grado de recomendación mucho mayor. Entonces, no podemos siempre, a veces la industria farmacéutica extrapola las cosas, ¿no? No es así. La evidencia que estábamos presentando viene de datos de estudios de biología celular y molecular que han mostrado cómo esta vitamina D, la vitamina E, incluso el zinc, intervienen como cofactores en diferentes etapas de nuestra respuesta inmunitaria, no solamente la inmunidad innata, sino también la inmunidad llamada adaptativa, ¿no? La inmunidad innata está constituida por los neutrófilos, monocitos, macrófagos, células NK y las células dendríticas. La inmunidad adaptativa depende de las células del linfocito T y linfocito B. Si ustedes observan en esta diapositiva, estas vitaminas y estos cofactores o nutrientes tienen varios roles, ¿no? Varios roles en varias etapas de nuestra respuesta inmunitaria. Entonces, este sería así el sustento biológico que daría, pues, pie al planteamiento de una hipótesis de investigación, ¿no? Si ya tenemos evidencia de estudios preclínicos que dicen que sí intervienen, evidencia de estudios observacionales que dicen que sí hay correlación, el siguiente paso sería diseñar ensayos clínicos que comparen estos tratamientos con estas vitaminas o
oligoelementos versus un placebo y ver qué pasa, ¿no? Si con eso mejoramos realmente la capacidad de respuesta, ya no de la producción de anticuerpos y todo lo demás, sino la resistencia a las infecciones, ya como eventos clínicos. Y finalmente, hay también algunos estudios que han sido publicados que muestran de que los programas de entrenamiento físico intenso en adultos mayores pueden tener beneficios en la respuesta inmunitaria, movilizando células inmunes hacia la sangre periférica, y que el ejercicio a largo plazo podría tener un efecto en la población de los linfocitos CD28 y en la actividad NK. O sea que hacer ejercicio también es bueno, no solamente para lo que es articulaciones, prevención de caídas, aparato cardiovascular, etcétera, y la parte metabólica, sino también ayudaría en mejorar nuestra respuesta inmunitaria. Muy bien, eso sería todo. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, por favor. ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces hacemos una pausita, unos 5 minutos, y terminamos con el seminario de Ruth Norma, Tito Flores sobre cáncer. 5 minutos de break.
Ruth, podemos comenzar cuando gustes. Adelante. Estoy tratando de poner pantalla completa. Un segundo, por fin. Sí se aprecia bien, ¿ah? Por si acaso. Doc, ¿me puede escuchar? Sí se escucha. Gracias, doctor. Voy a empezar. No puedo, es que quería compartir pantalla completa, pero no se puede. Así nomás, lo voy a hacer. Se puede apreciar, pero, ¿verdad? Ya, bueno, me toca exponer acerca del cáncer en el adulto mayor. Bueno, como ya sabemos, el cáncer es un conjunto de enfermedades que producir un exceso de células malignas, conocidas como cancerígenas o cancerosas, con crecimiento y división más allá de los límites normales, invasión de tejido circundante y a veces metástasis. Bueno, según INEM va a ser un conjunto de enfermedades que se va a caracterizar por la alteración del componente genético de las células que adquieren características de malignidad como producción acelerada, inhibición de los mecanismos de regulación, muerte celular y angiogénesis. Vamos a poder ver dentro de las terminologías para este punto el tumor maligno que va a ser que no son células cancerosas tipo tumor, no crece en forma desproporcionada ni agresiva. Estas no van a invadir tejidos a tejidos u órganos distantes. Los tumores malignos van a ser cancerosos y pueden invadir y dañar los tejidos y órganos cercanos al tumor. Las células cancerosas pueden separar del tumor maligno y entrar al mismo sistema linfático o al flujo sanguíneo, que es la manera en la cual el cáncer va a alcanzar a otra parte del cuerpo, ¿no? Se va a irradiar. La metástasis va a ser en es la propagación a distancia por vía fundamentalmente linfática o sanguínea de las células originarias del cáncer y el crecimiento de los nuevos tumores en los lugares de dicha metástasis, ¿no? Para esto nosotros hemos tenido los conceptos acerca de cómo podemos saber, ¿no? En cambio, debemos que darnos cuenta que va a ser un paciente adulto mayor, o sea, tenemos que ver también qué es el envejecimiento para este proceso en la persona, en la persona adulto mayor que va a tener cáncer, ya que este proceso de envejecimiento va a ser único y también va a ser individualizado, ya que quiere decir que va a ser va a ser propio de cada sujeto, para el cual la edad va a ser un poco el reflejo de lo que se va a poder intervenir. En esto se puede ver aquí en un cuadro la distribución en la cual las proporciones, ¿no?, van a aumentar. Se está viendo que a partir de 60, 64 años el rango aumenta. Mientras mayor edad uno tiene, mayor edad de vida avanzada tiene, entonces hay más riesgo de la distribución o de las personas que están hospitalizadas, ¿no?, por cáncer. Vamos a poder ver también una distribución que va a aumentar también las defunciones debido a que esta persona, como es mayor en sí, ¿no?, este envejecimiento va a tener va a afectar múltiples áreas, ¿no?, la capacidad del sujeto, no solamente el hecho de que va a estar con la enfermedad en sí, sino desde ya la persona que es mayor va a tener ya una suma de comorbilidades, va a tener secuelas farcocinéticas, va a haber secuelas familiares sociales también que van a influir mucho en esto, en la disminución, ¿no?,
de sus defensas. También va a haber alteraciones o déficits cognitivos emocionales en las cuales estos también alteran, ¿no? Y va, va, va a llegar a mayor secuela, se le va a hacer más difícil. Ya vamos adelante, vamos a ver del por qué, ¿no? Se le va a hacer más difícil en el momento del tratamiento. Se dice que el cáncer asociado al envejecimiento. Bueno, la población envejece, sí, todos vamos a envejecer. El cáncer va a predominar en la población anciana. Bueno, hay una hipótesis en la cual la carcinogénesis va a ser un proceso prolongado, que va a poder durar varios años. Los tejidos más envejecidos van a ser susceptibles que los más jóvenes a los carcinógenos ambientales. También se dice que el envejecimiento puede asociarse a condiciones ambientales que van a favorecer el desarrollo del cáncer en sí. Por ejemplo, el envejecimiento proliferativo, la inmunosenescencia. Dentro de las características pueden haber cambios neuropsicológicos, incremento de las interacciones farmacológicas, disminución de la celularidad medular, los cambios farmacocinéticos, el entorno socioeconómico y familiar, ¿no? Como lo mencioné hace un momentito. También se puede ver que se tiene que tener una evaluación geriátrica, ¿no? Para esto va a haber el papel de la geriatría, va a tener una individualización en el tratamiento, por ejemplo. ¿Qué va a aportar, ¿no? El oncólogo en sí? Bueno, la individualización del tratamiento, por ejemplo, la tipología oncogeriátrica, donde va a haber candidatos a tratamientos que van a ser a un tratamiento oncológico estándar. Va a haber otros candidatos que van a ser a un tratamiento oncológico que va a ser modificado o adaptado, porque todos los individuos son diferentes. Candidatos a una evaluación geriátrica integral, no candidatos a tratamientos oncológicos activos. Se va a poder ver, ¿no? el espectro de la edad, ¿no? Cómo es en el caso de la edad desde el niño hasta la vejez, y en el aspecto oncológico también, ¿no? Hay un screening, hay una prevención, un diagnóstico, también cuando están en estadios iniciales, la curación, ¿no? Cómo se va a tratar. Ya cuando se va a encontrar en un estadio avanzado, ¿no? La terapia antitumoral paliativa, ya cuando se encuentra en la fase terminal, ¿no? Y luego se va a llegar a la muerte, también se puede ver. Para esto van a haber factores que nos van a poder ver, ¿no? Por ejemplo, la etapa del cáncer, las comorbilidades, el estado funcional, la cognición, también se puede ver el apoyo social, la cultura, la espiritualidad, la terapéutica del cáncer, cómo va a ser, la función de los órganos, cómo están, el estado psicológico, la polifarmacia, las finanzas, la literatura, ¿no? Por eso se va a ver todo eso en el tratamiento, en la decisión de un tratamiento individualizado. Las etapas del cáncer, ¿no? Para esto, la estadificación va a ser el medio por el cual el médico va a describir, ¿no? El tamaño del tumor y su grado de diseminación. Va a ser importante porque va a determinar el tipo de tratamiento que va a ser necesario. Se va a determinar a través de pruebas de imagen que van a estudiar la localización y la distribución de esta enfermedad, como por ejemplo la tomografía computarizada, la resonancia magnética, entre otras, ¿no? Y los procedimientos como la cirugía. Bueno, cada tipo de tumor va a requerir una serie de exploraciones concretas que van a estar bien definidas en las guías oncológicas. Cuando los tumores se van a encontrar confinados en una sola zona, los tratamientos van a ser locales, como la radioterapia o la cirugía, pueden ser suficientes, pero cuando se diseminan va a ser diferente, ¿no? El caso va a ser más. Vamos a poder ver que el sistema más utilizado va a ser, ¿no? Es el TNM, en la cual la T va a ser el tamaño del tumor. Se va a ver en un valor del 1 al 4, de menor a mayor tamaño. La N van a ser los ganglios, ¿no? Se va a calificar del 0 a 3, donde el 0 requiere que no hay una invasión ganglionar, y en 3 donde hay muchos ganglios afectados. Y finalmente la M, donde ya ha incurrido una metástasis, en la cual se da como 0 cuando no hay metástasis y como 1 cuando se ha diseminado esta. Estos datos van a servir para poder agrupar a los pacientes en 4 estadios, donde generalmente el estadio 1 es para enfermos con tumores que van a ser pequeños, sin alguna afección ganglionar, sin ni diseminación. En el grado 2, cuando el tumor va a invadir el tejido próximo. Cuando es el estadio 3, cuando hay una mayor invasión local y una afección de ganglios linfáticos. Y en el 4, cuando los casos en los que ya se ha producido ya metástasis. Ya. Vamos a poder ver aquí los estadios iniciales.
en el cual va a haber un tratamiento radical, ¿no? Donde se va a poder eliminar toda la enfermedad. Obvio, si es que lo tratamos adecuadamente y si es que se detecta, ¿no? También va a haber, pero puede haber un riesgo de recidiva, ¿no? Donde va a haber una micrometástasis. ¿Qué factores van a estar asociados con el riesgo a esta recidiva? Bueno, van a ser una expectativa de vida, cuán agresivo es el tumor y el tratamiento adyuvante que va a tener. Bueno, en estos estadios, en el adulto mayor, se va a ver, por ejemplo, ¿no? En el cáncer de mama, próstata y colorectal, va a haber índices de curación donde una supervivencia va a ser de 5 años, en torno al 84% en mama y 58% en el colorecto. El alto precio, bueno, tratamiento, seguimiento y mantenimiento, segundos tumores, secuelas del tratamiento, alteraciones orgánicas por citostáticos, ¿no? Los ancianos que van a ser supervivientes van a tener más enfermedades crónicas y limitaciones funcionales que un anciano en general, ¿no? En relación con el cáncer previo, comorbilidades previas y envejecimiento, ¿no? Podemos ver también que los supervivientes son más susceptibles a poder padecer enfermedades metabólicas asociadas, diabetes, cardiovasculares, dislipidemias, osteoporosis, depresión y pérdida de la capacidad funcional. Cuando ya se va a encontrar en un estadio avanzado, bueno, aproximadamente el 50% de los pacientes van a tener una situación incurable, en el cual el estadio en el que el volumen tumoral imposibilita su erradicación completa. Bueno, no se va a poder curar, pero siempre podemos aliviar, ¿no? Siempre se puede aliviar los dolores para poderle dar lo que se requiere, ¿no? En estos casos, es dar una calidad de vida, ¿no? Al paciente. Por eso se van a indicar tratamiento paliativo. ¿Mm? También se puede ver que para el adulto mayor se va a tener una expectativa de vida adecuada, donde se va a ver que está en el mismo rato, hay cuidados de paliativos, pero también se va a ver con la toxicidad se van a encontrar, ¿no? En perenne equidad, donde se va a ver una presencia en el tratamiento activo, la capacidad del paciente de tolerar el tratamiento también, porque no todos van a tener, ¿no? De repente el mismo umbral del dolor, ¿no? Para poder tolerar todos los tratamientos y poder, los familiares también que van a estar aledaños a ellos para poder tener una buena expectativa de vida. También se puede ver en el tratamiento ahora, podemos ver que vamos a poder encontrar particularidades, ¿no? Del adulto mayor relacionados con un tratamiento oncoespecífico. Bueno, el paciente adulto mayor va a presentar una serie de rasgos en la estructura y organización y en función a su organismo, que van a ser conocidas por el oncólogo terapeuta. Lo más importante quiere decir, bueno, van a haber cambios psicológicos, donde se van a presentar cuadros depresivos, estados sensoriales deficitarios, pérdidas de memoria, dificultades en la concentración, en la capacidad cognitiva, el entorno social y familiar, la sensación de soledad y abandono, el recuerdo de la muerte de familiares y amigos por cáncer, por la viudez. También se va a poder ver el crecimiento y la diseminación del tumor. Hay veces van a ser más lentos. Ello puede resultar enmascarado por una comorbilidad, ¿no? Ya que por el mismo hecho de su envejecimiento puede tener comorbilidades, ¿no? Hipertensión, de repente diabetes, ¿no? En la cual la polifarmacia también puede estar ahí. Existe un soporte experimental considerable a partir de datos obtenidos de estudios en los cuales se van a reportar, ¿no? Un crecimiento tumoral más lento, con menos metástasis y mayor supervivencia, ¿no? Se menciona también que los cambios van a ocurrir a nivel de las mucosas, que, que van a ocurrir a nivel de la mucosa gastrointestinal, ya debido a que tantos medicamentos, ¿no? Ha hecho un efecto en las diferencias significativas en cuanto a la farmacocinética y a la farmacodinamia de las drogas antitumorales y en relación con lo que ocurre en los individuos, a relación a lo que ocurre en un adulto con un individuo joven. La toxicidad de las drogas antineoplásicas se va a incrementar debido a los trastornos existentes con el metabolismo y la excreción, así como las enfermedades consuntivas y el déficit nutricional que repercuten negativamente en la tolerancia para estos tratamientos. Para esto se tiene que tener una decisión del tratamiento oncológico, en el cual se van a poder encontrar factores dependientes del paciente, otros factores que van a estar dependientes del tumor y otros dependientes del tratamiento. Dentro de los que van a estar dependientes del paciente va a ser aquellos que van a tener capacidad o incapacidad funcional, ¿no? Aquellos que van a tener una expectativa de vida. ¿Cuál es su expectativa de vida? Aquellos
que tienen esa tolerancia al tratamiento, ¿no? Como ya hemos mencionado, que algunos no toleran mucho, ¿no? El umbral del dolor. También dentro de los factores dependientes del tumor se va a poder ver cuán agresivo es este tumor, el riesgo de complicaciones urgentes que puede repercutir y también el riesgo de muerte. Y dentro de los factores dependientes al tratamiento se puede ver la eficacia demostrada en la población anciana, la toxicidad esperada en población anciana, ¿no? Es dentro de los factores dependientes del tratamiento. Podemos ver también aquí que en la cirugía se va a poder ver que se tiene que realizar una evaluación exhaustiva del paciente en el preoperatorio, ¿no? Y tener presente los riesgos, por ejemplo, de la anestesia, para los cuales también va a resultar influyente la comorbilidad y no la edad cronológica en sí. También se tiene que ver la edad cronológica. La edad cronológica vamos a ver que va a ser una contradicción formal para poder recibir un tratamiento quirúrgico. Se va a plantear después de los 80 años, ¿no? Que es donde más incurrencia de riesgos hay, que se va a incrementar esto considerablemente. A los que oscilan en edad de 70 años, ¿no? Incluso en mayores sin enfermedades crónicas, las posibilidades se pueden igualar a la del joven, ¿no? También se recomienda no limitar la extensión del proceder quirúrgico, ¿no? De manera rutinaria. Deberá tenerse en cuenta tanto los beneficios potenciales de la cirugía como los aspectos de la calidad de vida reducida, ¿no? Para esto se quiere decir que en la cirugía se van a encontrar riesgos operatorios, también una necesidad de una rehabilitación funcional, factores de riesgo y estabilizar al paciente antes de la intervención. También vamos a poder ver la radioterapia. Particular, Particularmente, esta va a tener ventajas de no poder causar una mortalidad aguda significativa y no parece interferir negativamente con la mayoría de los problemas médicos del anciano. Por otra parte, los tratamientos van a implicar la necesidad de un traslado cotidiano durante periodos prolongados, con lo cual puede resultar fatigoso para el anciano, ¿no? Quien va a presentar con frecuencia alteraciones mentales y trastornos del estado general. No existen muchos estudios sobre esta efectividad de radioterapia, ¿no? Aunque en la respuesta de los tumores malignos a esta modalidad parece ser similar y a la que se va a obtener en los individuos más jóvenes. Su magnitud va a tener efectos adversos a las radiaciones ionizantes de los tejidos sanos. Bueno, este tampoco ha sido muy estudiado, sin embargo se han reportado estudios, ¿no? En los cuales hay una relación con los individuos no ancianos evidentes con efectos indeseables con la radioterapia que van a poder dar lugar a problemas considerables como la pérdida de la capacidad gustativa, con la sequedad de las membranas mucosas, náuseas que podrían agravar o desencadenar estados nutricionales precarios y otros que pueden incrementar la morbilidad y la mortalidad de manera considerable si estos no son tempranamente diagnosticados. Dentro de los signos de aviso de las complicaciones de la radioterapia, por ejemplo en la piel, ¿no? La sequedad, desescamación, infección. En las mucosas también va a haber desescamación, alteraciones del gusto, menos la saliva, ¿no? Alteraciones nutricionales, pérdida de peso, también va a haber lesión en el órgano diano, luego va a haber una debilidad y fatiga. Ahora vamos a tocar a la quimioterapia. Bueno, el elevado riesgo de toxicidad debido sobre todo a la reducción de la excreción renal, ¿no? Disminuye también la celularidad medular y la concentración de las células madres circulantes pluripotenciales. La médula ósea va a tener mayor sensibilidad a los tóxicos y menor capacidad de recuperación. Va a haber nefrotoxicidad, neurotoxicidad, cardiotoxicidad y hematotoxicidad, en lo cual se van a poder ver algunos signos de aviso de complicaciones en esta quimioterapia, con lo cual es muy frecuente, ¿no? Las náuseas y los vómitos que van a provocar esto es la malnutrición. Si en sí ya la persona anciana no tiene problemas, ¿no? con la digestión, porque ya muchos conocemos, ¿no? Personas mayores, con esta quimioterapia, con este tratamiento, va a aumentar la náusea en el momento en el cual ya llegan a una malnutrición ya a veces severa, donde va a haber una depresión de la reserva de la médula ósea que también va a provocar infecciones. Va a haber alopecia que provoca alteraciones en su imagen corporal, sobre todo en las mujeres, ¿no? Dolor como consecuencia del tratamiento.
a haber estreñimiento debido a la eliminación alterada, la mucositis también se va a presentar. ¿Qué recomendaciones se tiene que tener para el manejo terapéutico, no? Primero se tiene que ver un tratamiento y una estabilización de las comorbilidades. También una intervención específica, sobre todo de los síndromes geriátricos que se van a detectar. Evitar la polifarmacia. Tiene que haber una selección de pautas del tratamiento de baja toxicidad. Prevención y tratamiento precoz de los efectos tóxicos de la quimioterapia. Un control sintomático adecuado y también procurar un soporte social adecuado para que no pueda incurrir en la depresión, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muy bien, Ruth, muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta para su compañera, por favor? Gracias. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, entonces, como ya habíamos comentado en el grupo de prácticas, la llegada de la geriatría ha supuesto una verdadera revolución en el manejo de los pacientes oncológicos también de este grupo etario. Las colaboraciones que se han establecido con los oncólogos han ayudado a mejorar el manejo del paciente geriátrico con cáncer, no solamente en la valoración previa al tratamiento, sino también en el seguimiento, la evolución y obviamente la incorporación de los cuidados paliativos, que es otro aporte fundamental para el manejo de los pacientes. Las razones biológicas y moleculares por las cuales el cáncer es más frecuente en el adulto mayor han sido expuestas por su compañera. Las limitaciones también que existen en el diagnóstico, la falta de acceso a procedimientos, estudios tempranos que permitan diagnosticar el cáncer en fases en las cuales los tratamientos pueden ser curativos. Y también, obviamente, se ha expuesto las dificultades que conlleva, sobre todo el empleo de la quimioterapia en el paciente mayor. Una adecuada estratificación de riesgos, una adecuada estadiación del cáncer y una valoración integral del paciente, yo creo que son las pautas que se recomiendan a fin de obtener mejores resultados, mejorar la calidad de vida de los enfermos, prolongar la sobrevida muchas veces y en algunos casos también asegurar la curación del paciente, la remisión de la enfermedad. Bueno, si no hubieran preguntas, entonces quedamos por hoy acá y nos estamos volviendo a ver para la próxima semana para el examen. Brian, ¿conversaron al respecto? Sí, doctor, el día 21 hemos quedado. Ya. El día 21, 21 es martes, martes. Ya, martes sería a las 9 entonces, ¿ah? 9 de la noche. Sí, martes a las 9. Ya, nos vemos el día 21 entonces, el martes, para el examen de la segunda parte del curso. El día lunes tenemos revista de revistas, entonces, el día viernes vamos a hacer un sorteo, ¿ya? Voy a coordinar con Brian, por favor, coordinamos, Brian, la hora del sorteo por interno Ya. para poder designar los alumnos que van a presentar su revista de revistas el día lunes. Ok, nos vemos entonces con el grupo el lunes para revista de revistas. Martes tenemos examen y con mi grupo de práctica de acuerdo a lo conversado. ¿Ya? Gracias. Buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias.